Reacciones químicas y estequiometría, parte 2. Nosotros la clase pasada interpretamos a través de ecuaciones químicas una reacción química. Pudimos balancear dicha ecuación y lo que vamos a hacer hoy es tratar de resolver problemas estequiométricos. Para eso vamos a mostrar ejemplos de reacciones químicas. La elaboración de una torta es un ejemplo cotidiano. Para hacer un bizcochuelo no se puede poner cualquier cantidad de huevos, harina y azúcar. Demasiada azúcar, el bizcochuelo sale aplastado. Poco huevo, el bizcochuelo sale arenoso o directamente no levanta. Hay una combinación óptima de cantidades que dan el bizcochuelo perfecto. Algo parecido ocurre cuando se produce una reacción química. Necesitamos medir las sustancias que hacemos reaccionar, porque ellas reaccionan en proporciones fijas. Por ejemplo, ante el ataque de un metal por un ácido o ante la formación de ioduro de plomo a partir de la combinación de dos soluciones, nitrato de plomo y ioduro de potasio, en todos esos casos, si una reacción química rompe uniones entre partículas de los reactivos para formar los productos, las cantidades de las partículas que intervienen y por lo tanto las masas de los materiales que forman tienen que seguir ciertas reglas. Ese es el problema estequiométrico. En él se permite calcular las cantidades de reactivos y productos en una reacción. Siempre lo hacemos a través de un cuadro estequiométrico porque es una forma más sencilla de resolverlo. Para eso vamos a plantear un ejemplo. El metanol hace combustión en el aire según la ecuación metanol más oxígeno da dióxido de carbono y agua. Si reaccionan 209 gramos de metanol, ¿cuántas moléculas de agua se forman? Para eso usamos un cuadro estequiométrico. En ese se visualizan los datos de una manera sencilla, rápida y práctica. Pero para poder hacer ese cuadro tenemos que seguir ciertas reglas. La primera es tener escrita la ecuación química, completa y balanceada. Por eso teníamos que saber la clase pasada cómo se escribe la ecuación química, que tiene que tener todos los reactivos que intervienen y todos los productos que se forman, y tiene que estar completamente balanceada. Luego de tener esto, uno escribe todo lo que dice esa ecuación química en moles y a ese ítem lo llama 1. Luego mira el problema y traslada los datos e incógnitas de ese problema al cuadro y lo pone en el ítem 3. No va en el ítem 2, va en el ítem 3. Luego se calculan masas, moles, moléculas, volumen normal si es un gas, tanto de reactivos como de productos, teniendo en cuenta la proporción estequiométrica. Y eso lo llamo 2. Y siempre tenemos que recordar que todas las reacciones están en CNPT, que los reactivos que reaccionan son puros y que el rendimiento es del 100%, a no ser que en el problema me aclaren lo contrario. Luego se procede a realizar las relaciones o las reglas de 3 simple entre los ítems 2 y 3 para resolver el problema en cuestión. Entonces, volviendo a nuestro problema anterior, vuelvo a escribir lo que dice, escribo la ecuación y los datos. Y completo mi cuadro estequiométrico. En uno, ¿qué pongo? Lo que dice la ecuación en moles. Reaccionan 2 moles con 3 moles de oxígeno para dar 2 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua. Luego pongo los datos del problema y lo que me preguntan. Va a reaccionar 209 gramos de metanol y me preguntan cuántas moléculas de agua se forman. Y luego escribo en la parte 2 lo que dice la ecuación, pero en las unidades de lo que me están pidiendo. O sea, 2 moles de metanol, cuántos gramos son, y 4 moles de agua, cuántas moléculas son. Luego hago la regla de 3 entre los ítems 2 y 3 y digo, si con 64 gramos de metanol formo 4 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, con 209 gramos, ¿cuántas moléculas de agua formo? Y ahí terminó el problema. Pero puede ocurrir que tenga más de un dato de reactivo. Por ejemplo, yo tengo en un recipiente una cierta cantidad de
moléculas de oxígeno, que son las que tienen dos pelotitas del mismo color, y moléculas de monóxido de nitrógeno, que son estas. Si ustedes miran y las cuentan, hay 8 moléculas de oxígeno y 8 de monóxido de nitrógeno. La ecuación química que representa el proceso es esta. 2 moles de monóxido se combinan con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de dióxido de nitrógeno. Entonces, cuando ocurre la reacción, se forman 8 moléculas de dióxido de nitrógeno, pero me sobran 4 moléculas de oxígeno, de acuerdo a lo que yo puse. En conclusión, el reactivo limitante es aquel que se consume totalmente en la reacción. ¿Quién es el reactivo limitante? El monóxido de nitrógeno, porque se consumió todo. Y el reactivo en exceso es el oxígeno, porque es el que está sobrando. Limita la cantidad de producto formado. Si yo tuviera más monóxido de nitrógeno, como hay más moléculas de oxígeno, puedo formar más dióxido de nitrógeno. Y ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Volvemos a tener el ejemplo, hacemos el cuadro estequiométrico con la ecuación. Dice 2 moles de aluminio se combinan con 1 mol de óxido férrico para dar 1 mol de trióxido de aluminio y 2 moles de hierro. Los datos me dicen 124 gramos de aluminio y 601 gramos de óxido férrico. ¿Qué masa de óxido de aluminio se forma y qué masa sobra del que está en exceso de estos dos? Entonces, para eso tengo que, como acá está el dato en gramos, lo paso a gramos, acá también y acá también. Y digo, para calcular cuál es el reactivo limitante, tengo que suponer que uno de los datos no lo conozco. Entonces, por ejemplo, supongo que no conozco la masa de aluminio y lo calculo. Si con 159 gramos de óxido de hierro necesito 54 gramos de aluminio, con 601 gramos, ¿cuánto? Y me dan que para usar los 601 gramos necesito 203,3. Pero mi problema dice que tengo solo 124. No puedo tomar todo el óxido férrico porque necesito más aluminio del que tengo. Entonces, como necesito 203,3 gramos de aluminio para usar todo el óxido férrico y en el problema me dicen que hay 124, el aluminio es el reactivo limitante porque se consume todo. Para resolver el punto A, utilizo los datos del reactivo limitante. Con 54 gramos de aluminio, formo 102 gramos de óxido de aluminio. Con 124, que es el dato que tengo, formo esta cantidad. Ahora bien, para saber cuánto sobra del reactivo en exceso, tengo que plantear la relación de los reactivos al revés. Y digo, si con 54 gramos de aluminio necesito 159,6 gramos de óxido de hierro, con 124, que es el dato que tengo, ¿cuánto? Por lo tanto, para saber cuánto me sobra de óxido de aluminio, de óxido férrico, digo, me fijo la masa dato de óxido férrico, que era lo que me decía el problema. Le resto la masa de óxido férrico que se utiliza con todo el aluminio que tengo. Y lo que me da es la masa de óxido de hierro sobrante. Entonces, siempre que me den datos acerca de más de un reactivo, se debe calcular el reactivo limitante, aunque no lo pida en el problema, aunque me pida cuánto producto se forma. Siempre tengo que calcular el reactivo limitante, porque con ese reactivo es el que voy a saber cuánto producto se forma. Ahora bien, cuando uno utiliza reactivos, estos reactivos tienen que ser puros. ¿Qué significa esto? Que cuando uno utiliza un reactivo puede contener impurezas. Por ejemplo, si yo tengo una masa de una muestra de carbonato de calcio, tiene quizás carbonato de calcio y algún poco de impurezas. Esas impurezas son sustancias que no reaccionan. Pueden ser sustancias inertes, las que no reaccionan, o sustancias que pueden producir sustancias no deseadas, que no me interesan en la reacción. Y entonces, para calcular la pureza de un reactivo, tengo que decir la masa de reactivo que reacciona, que es la masa de sustancia pura, sobre la masa de muestra por 100.
Esa es la pureza del reactivo. Yo tengo un reactivo con un 90% de pureza, quiere decir que cada 100 gramos de esa muestra, 90 son puros y 10 son impurezas. Veamos en un ejemplo. Se tiene una muestra de un mineral que contiene 75% de carbonato de calcio. ¿Qué masa de mineral habrá que colocar reaccionar en un proceso donde se necesitan 10 gramos de carbonato de calcio? Los datos son: la pureza es del 75% y la masa de sustancia pura 10 gramos, porque es lo que necesita reaccionar. Por lo tanto, si la pureza se representa por esta ecuación, uno reemplaza pureza, masa de sustancia pura y despeja la masa de muestra. Otro modo de resolverlo es diciendo: si cada 75 gramos de carbonato de calcio puros hay 100 gramos de mineral, para tener 10 gramos puros, ¿cuántos gramos de mineral necesito? Y esta es la misma masa que tenía acá. O sea que hay dos modos de resolver la pureza de un reactivo. Pero en una reacción química no solamente importa cuál es el reactivo limitante, si los reactivos son puros o no, sino el rendimiento de una reacción química. El rendimiento teórico es la cantidad máxima de producto que se puede obtener a partir de las proporciones estequiométricas. Pero muchas veces uno obtiene una cantidad menor, ¿sí? Debido a diferentes factores. Por ejemplo, impurezas de reactivos que uno no contó que las tenía y consideró que era todo puro. Pérdidas mecánicas, por ejemplo, si se obtuvo una sustancia gaseosa y el recipiente estaba agujereado, pudo haberse escapado algo de ese gas, o se pudieron formar reacciones secundarias que utilizan ese producto formado, o puede ser una reacción reversible que ya lo veremos más adelante. En todos esos casos el rendimiento se calcula como la masa o la cantidad obtenida sobre la masa teórica o esperada por 100. Vamos a ver un problema. Se hacen reaccionar 10 gramos de hidróxido de sodio con ácido, dice con suficiente cantidad de ácido clorhídrico. Ahí me está indicando que no me interesa saber cuál es el reactivo limitante porque es la cantidad justa la que yo necesito de clorhídrico para obtener cloruro de sodio y agua. Si se obtiene 1,125 gramos de agua, ¿cuál fue el rendimiento? Escribo la ecuación, pongo lo que dice la ecuación en moles, pongo los datos del problema y como que esté en gramos lo pongo en gramos y como que esté en gramos también. Y entonces digo, bueno, ¿cuál sería el rendimiento del 100%? Si con 40 gramos de hidróxido de sodio se forman 18 gramos de agua, con 10 gramos, ¿cuánto tendría que haber obtenido? Ese es el dato teórico. Para calcular el rendimiento, digo, si esto es el 100%, lo que obtuve, ¿cuánto será de rendimiento? Otro modo es aplicando la fórmula. Si el rendimiento es masa obtenida sobre masa esperada por 100, digo, obtuve 1,125 gramos. 4,5 gramos es el dato teórico, por 100 me da el rendimiento. Son dos modos de resolver el rendimiento de una reacción. Y hay que tener en cuenta siempre que el rendimiento es para todos los productos formados en esas condiciones. Así que con estos datos uno lo que puede hacer es resolver cualquier tipo de problema de estequiometría, teniendo en cuenta los pasos a seguir, teniendo en cuenta si los reactivos son puros o no, teniendo en cuenta si la cantidad de producto formado es la máxima que se podía haber obtenido o ocurrió con un rendimiento menor. Bueno, a partir de ahora se deben resolver los problemas de la guía. Muchas gracias.